Fin de espacio publicitario. A continuación, Nuevo Poder. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan los amigos? Acá tenemos una invitada de lujo, Mariana Perel. Pues sabés que nosotros nos llamamos drones, ¿no? Ajá. Dronia Sonia, Dron Remigio, en lugar de Don. Viste que ahora los drones tienen otra visión y bueno. Sí, sobrevuelan. Casualmente tu pareja se dedica también. ¿Ah, sí? ¿A los drones? Ah, buenísimo. Sí. Bueno, decirle que acá hay cuatro que... No, y tenemos dos allá también, que están, ahí los saludamos. Hay tres, hay una dama escondida por ahí, que nosotros decimos que ese es el Enterprise, ¿viste? Desde ahí manejan todo, Alberto, Ariadna y Guillermo. Todos drones. Bueno, acá estamos con Mariana, que es una amiga de Dronia Sonia. Y el tema de hoy, vamos a trabajar un poco la cuestión de la cultura, de la cuestión de crisol de culturas. Si le tengo que poner un título al programa de hoy, vamos a ver lo que fuimos y lo que tenemos que volver a hacer en materia. Vieron que había una frase acá: somos un país que somos crisol de religiones y de razas. Bueno, sí. Nosotros vamos por algo para esta etapa, viste, esto ya medio el crisol se rompió, ¿no? Está bastante roto por todos lados, pero me parece que hay un proceso nuevo después de esta etapa política que está viviendo el país con este presidente, de que va a haber un nuevo proceso de reconstrucción que exige un crisol de culturas, ¿no? Ese es el espíritu un poco de este programa, donde porque aparte, viste, no está trabajado las grandes inmigraciones que ha habido en los últimos, ponerle 15, 20 años en Argentina desde el punto de vista cultural, que no han sido inmigraciones religiosas. Los chinos, no estaban los chinos en la Argentina, no. Y sin embargo tienen un peso importante. Los pueblos que vinieron de Paraguay, de Bolivia, con una gran ascendencia y con un gran rol en el proceso productivo, ¿no? Viste, contra toda esta cuestión de discriminación que hay hoy en el mundo. Recién hablábamos un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos y demás, y acá también se intenta, pero acá no entra en la escala de valores. O sea, lo que están haciendo en Estados Unidos acá no entraría en la escala de valores. O sea, viste, la argentinidad ha sido una suma histórica de culturas. En alguna época tuvo más hegemonía Europa, después, bueno, pero ahora es más amplio, ¿no? El espectro. No sé si me estoy olvidando de alguna inmigración ahora. En los últimos tiempos, y sí, la africana, tenés razón, los rusos, la africana, la caribeña. Nosotros no habíamos tenido una gran inmigración caribeña, ahora la tenemos. Entonces, me parece que va a ser muy rico en otra política cultural, en otro gobierno, ese proceso de crisol de culturas, y por eso pusimos en la carátula del programa, ¿qué es el número? 215, muy bien, 215 programas estamos acá. Ahí lo tenemos, mirá. A una señora la conoce todo el mundo, al otro señor estoy seguro que lo conocen muy poquitos, pero lo han escuchado todos, o muchos por lo menos. Es Lalo Schifrin, que acaba de fallecer a los 93 años, creo, por ahí. Y Mercedes Sosa, ¿no? ¿Por qué elegimos a ellos dos como carátula? Porque, Mercedes Sosa, todos sabemos perfectamente que una embajadora argentina en el mundo, ¿no? Ha sido, pero sobre todo que cuando volvió la democracia, ella sabemos que arrancó tucumana del folclore, volvió a la democracia, o se recuperó la democracia, no volvió por arte de magia, recuperamos la democracia.
Ella ahí se abrió, o sea, salió de la cultura, empezó a convertirse en una intérprete y lo dice explícitamente en varios de todas las otras expresiones musicales de las otras generaciones, otros estilos, otras músicas, bueno, al rock, etcétera. Fíjese, ese disco, los legitimó, lo expandió, o sea, se convirtió, salió y ahí tenés un proceso de crisol de la expresión musical, del canto, de la poesía, de todo lo que hay atrás de el folclore. Pues ella venía del folclore, ¿no? Pero había hecho exclusivamente folclore hasta la dictadura, No, era eso. Folclore en el sentido que después vamos a posar también unos fragmentos de qué es folclore en realidad, ¿no? Y ella en un reportaje muy lindo que le hacen en Suiza, cuando estaba en el exilio todavía, no lo tenemos acá porque no tenemos tiempo, pero yo lo escuché para este programa, ella dice que ella aspira a ser un factor de unidad de la canción latinoamericana, o sea, se proyecta fuera del folclore argentino. Entonces nos parece que ponerla ahí junto con Lalo Schifrin, que al término de este programa van a escuchar ahí una biografía muy linda que se hizo sobre su historia, que es impactante, la verdad, cuando uno lo escucha. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa, lo podemos poner ahí, ¿no? La música inicial de nuestro programa, que es la de Misión Imposible, es de Lalo Schifrin, que todo el mundo la conoce, o por lo menos nuestra generación. Pero después es impactante en la biografía la cantidad digamos, se convirtió en un músico buscado por todo Hollywood, por todos los grandes artistas, en las películas que generó todo tipo y con un proceso también de integración. Él era hijo de inmigrantes judíos, religiosos, muy, muy clásicos, y el papá lo hizo estudiar música clásica. Está en este video. Después, él empezó a descubrir el jazz como una música inmoral, como era el jazz. Y el padre furioso, que no podía salir. O sea, fue como una especie de apertura más allá del mandato del padre a que estudiara música clásica, y parece que hubo ahí algunas tensiones en ese sentido, ¿no? Y después terminó de incorporar, y con eso después se fue, bueno, es muy interesante, después incorporó la música caribeña. O sea que su producción después saltó a producir cine, televisión, todo lo que vamos a ir viendo, van a ver ustedes al final del programa, pero fíjense lo que es un crisol, ¿no? Él fue un argentino que por su cultura, y que responde a esa cuestión de la argentinidad que no tiene nada que ver con la discriminación que se vive hoy en todos los planos. Sí. Es un modelo, o sea, Lalo Schifrin es un modelo, pero no solamente un modelo de voluntad y qué sé yo, sino de éxito, ¿no? De creación, cosa que después te paso la pelota a vos en ese punto, pero Lalo es un modelo que tenemos que conocer, lo tenemos que incorporar a la argentinidad, porque él después en Estados Unidos, bueno, hay un dato hasta que eso, le dijeron, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros nos acordamos de la película de terror, ¿cómo era? La de... ¿Cuál? El Exorcista. ¿Cuál? El Exorcista. Ay, sí, El ¿cómo no? Exorcista. Bueno, en un momento, lo van a ver. Sí, no, ahí está la imagen, un crisol, ¿ven? Ahí lo van a ver. Ese crisol que ven ahí no es cualquiera que le hemos elegido para ustedes, ¿eh? Ese crisol es la fundición de la estatua de Juana Zurduy, que pagó Evo Morales junto con Cristina, y que se puso atrás de la Casa Rosada. Mira, ahí está, junto con Sonia, hicimos todo este trabajo. Fíjense, ahí se están haciendo las 275 partes que se hizo en la ESMA. Y está el crisol estaba en una fundición en Ingeniero Maswich, y después las partecitas se iban llevando a la ESMA y ahí se fue formando. Bueno, le ponemos de fondo mientras terminamos de explicar esta parte. Porque el crisol, creo que todos saben, pero es un proceso de fusión, ¿no? De unión. No. Es donde se funden los metales. donde se funden los metales. Sí, depende de distintos tamaños. Sí. Históricamente no sé de dónde habrá salido esa frase. Éramos un crisol de razas y religiones. El teniente general. ¿Sí? Sí, el teniente general. ¿Perón lo dijo? Sí, obvio. Mira. ¿Ah, sí? Mira. Ya sé que vos sabés que todo nace de ahí. Todo nace. O sea, hay la Biblia y Perón, o no sé qué primero, ¿no? Perón y la Biblia, según el gusto del consumidor. Según el gusto del consumidor. Ahí está, mira, están haciendo la demanda. Sí. Me hiciste acordar ¿A quién? A San Pablo. Uy, no, pero después... Bueno, después. Después, si no te bueno, corto, qué sé yo, te pateo la pelota. Bueno, andamos por ahí, entonces, como estamos con esta cuestión
de que estamos en una etapa, yo creo, fundante. Junio para nosotros fue determinante, para nosotros junio fue el fin de este gobierno. Discúlpenme que sea así de profético, pero por razones internacionales y razones locales, económicas y políticas, esto se acaba. O sea, Lo tiramos. empezó el fin, porque, digamos, por una serie de cuestiones, no es tema de este programa, pero ya hay que empezar a trabajar el post-Milei. Nosotros trabajamos el post-Milei en todos los terrenos, en el económico, y este va por el lado justamente de la creación cultural, camino a esta cuestión de volver a ser una cultura, un crisol de culturas, que necesariamente el crisol es unión. ¿No? Sí. No hay más unión que un crisol. Sí, se funde la fusión y demás, y algo sale interesante y nuevo. Así que necesariamente implica descolonizar. O sea, tenemos un problema, que estamos tremendamente colonizados, con un montón de conceptos que nos confunden, nos dividen planificadamente, y en la nueva periodo político viene un periodo de descolonización, es inevitable. Si no volvés a hacer otro patito, ¿viste? Sí. Y te volvés a hundir. Te volvés a hundir. Entonces, si no querés fracasar otra vez, como fue el gobierno del Frente de Todo, tenés que descolonizar y hacer un crisol en todos los terrenos, ¿no? Pero bueno, ahí vimos el crisol después otro crisol que se dio también de la cultura, que está latente, que ha sido el impacto del Eternauta, no es casual, ¿no? O sea, que hayamos tenido, desde la cultura, un rebote mundial, como ha sido, la actuación esta, la serie. Sí. Con la frase primordial de nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Exacto. O sea, otro crisol. Claramente, es un crisol. El proceso de... Sí. En algún momento alguien me habló de un tal Mommsen que estudió, creo que a los romanos, y dice que Roma es la historia, ¿sí?, de una integración sucesiva de pueblos. Ajá. Que viene al tema de lo que estamos hablando ahora. Argentina es la historia de una sucesiva unión de pueblos. Siempre brindando, me parece, un espíritu generoso que el tema de esto de que la victoria no da derechos no es nuestra, ¿no? La frase esa no es argentina. ¿No? Pero nosotros lo llevamos adelante. Porque hemos tenido victorias en manos del enemigo por ahí, no qué sé yo, la del Brasil, creo que qué sé yo, que ganaste y perdiste. Ganamos en el terreno y de bonazos que somos, ¿sí?, le entregamos la victoria. Bueno, hay una frase ahí muy, muy, muy triste de esa, ¿te acordás? Estamos condenados al éxito. Sí, claro. Eso es más reciente, pero bueno. Pero tenemos la invitada, no le saquemos más tiempo para hablar de estos temas. Hicimos la introducción de lo que van a ver y bueno, contanos un poco, Mariana, rápidamente tu historia y tu pasión a futuro. Mirá qué pregunta. Wow, ¿cómo se responde eso? Bueno, algo de mi historia. Yo soy periodista desde hace muchos años y produje en Radio Nacional, lindo, llegaba a todo el país. ¿Tu cámara es? Espera, ¿dónde está tu cámara? Ahí. Ahí está. Acá. ¿Cuál? Mirá, porque me mirás a mí, pero yo salí soy de costado. Yo soy de la época de la radio que no había cámara. Claro, ahora estamos las dos cosas. Así que mirámonos a todos, pero también... Claro, bueno, y en esa Radio Nacional donde no había cámara, hacíamos un programa, lo conducía Nani Sensón. Nuestra gente invitaba a grandes artistas, pero grandísimos artistas, desde Carlos Alonso, Alberto Migré, Renata Yuya, Oscar Araiz, o sea, un lujo. Y cuando terminó el programa, tuve la posibilidad de colaborar en Rumbos, la revista Rumbos, y dije, ¿qué quiero? Lo de los artistas me pareció súper poderoso. Digo, transforma realidades. Yo creo, en mi vivencia, transforma la realidad en la que vivimos. Entonces dije, yo quiero ver cómo crean. ¿Te interrogó eso? Eso fue lo que yo fui a buscar. Ajá. ¿Cómo crean? Yo sabía, o sea, en el programa de radio hablábamos de la historia de cada uno, pero ¿cómo es que crean? Me acuerdo que la primera entrevista fue a Guillermo Rux. Fui era gruñón Guillermo Rux. Voy a la casa y le pregunto, le cuento cómo es el reportaje y me dice, pero eso yo no te lo puedo contestar. Yo no te puedo decir cómo creo. Es imposible. Claro, hasta que, es que tenía razón. ¿Cómo se responde a eso? Hasta que bajamos a su atelier
impresionante. Y cuando él me empezó a mostrar ese escenario y la luz y cómo daba, ahí apareció su proceso creativo. Fascinante. ¿Lo dijo él o lo descubriste vos? No, bueno, es entre los dos. Ese es el reportaje. Ahí está. O sea, porque debo decir, Sí, interrumpo, porque leí el libro que nos va a contar ahora Mariana y debo decir que la forma en que entrevista a los entrevistados es creativa ya de por sí. Ajá. Mirá. No leo muchos periodistas que se metan en la vida del entrevistado de esa manera. La verdad que lo recomiendo el libro después. Gracias. Bueno. Es que lo hago seriamente, o sea, le dedico el tiempo. Es más, vas a tener otro programa y vas a hacer un reportaje a Nuevo Poder, ¿querés? Claro. A ver cómo. Sí. A ver cómo nos va. Ahora con lo que dijo Sonia. Y a los que están allá adentro también, ¿eh? A los que están allá adentro a vas los a tener que drones, ir a hacer, ¿eh? a los drones. A los drones. Que el libro de los drones va a Tienen un ser. trabajo creativo también ahí, claro. Sin por eso. duda. Entonces, No, entonces, o sea, hice, bueno, lo de Guillermo Rux fue una delicia, lo que apareció ahí, y mantuve esa sección en la revista Rumbos. Después giré por varios medios escribiendo, tuve la oportunidad en Clarín de presentar es una forma mía, de que presento secciones enteras para hacer lo que quiero y escribir en profundidad y aprender sobre un tema. explica que es una sección entera. Claro, yo propuse directamente cómo crean los artistas. La misma sección se la propuse al diario Clarín. Ajá. No es que iba a hacer una nota a una sección que ya existía. Esa es mi manera. Ajá. Y ya me empiezo a meter con la temática del libro, Dale. que es lo que yo aprendí con estos tipos. Bueno, con estos artistas, perdón. Bueno, hago la sección, que era un poco lo que te contaba antes del programa. Hago la sección un año, el editor cambia, me la quitan y yo me pongo tan mal que digo, acá no, me falta. ¿Cómo no puedo hacerlo más? Y tuve el impulso y la necesidad de empezar este libro de entrevistas en profundidad. Además, yo quería verlos crear. Verlos, no solamente que me contaran. Entonces lo llamé a Víctor Torres, que ya había sido entrevistado en el diario, y le digo, ¿te sumás a la idea? Y me dice, por supuesto. Y le dije, quiero ir a ensayos, quiero verte. Y de hecho me invitó a un ensayo que tuvo con Fernando Di Palma, y fue una experiencia increíble, ensayando y creando en ese mismo momento. El tenor, es un tenor que trabaja en el Colón. Que trabaja en el Colón y que es un maestro. Muchos son docentes, muchos de los, salvo Marilu Marini, que no es docente, pero muchos, y eso me vino muy bien porque explican muy bien. O sea, Cartoon explica muy bien cómo es el proceso creativo. Serrano también, maestros, Eugenia Esteves, la bailarina, Eleonora Dapsik, titiritera, que aprendió con Ariel Bufano. Fíjate cuántos años, cuánto aprendizaje. Entonces, lo que en estas entrevistas en profundidad, lo que yo intentaba era que me explicaran cómo lo hacían. Y bueno, y fueron muchas entrevistas. Eleonora me invitó a una puesta de luces, mágico, y también pude ver a los titiriteros detrás de escena. Se visten todos de negro, quedan los ojos nomás hacia el aire. Es otra obra. Otro mundo. Es otro mundo. Entonces, todo lo que sucede durante el proceso creativo es poderoso y se aplica a todo. A ver, ¿y sacaste algunas ideas potentes? Un montón. Para la vida, un montón. Estamos muy ansiosos ahora. Estamos muy ansiosos. No, lo que decía Cartoon, por ejemplo, que ahora un acto de cómo es fluir durante el proceso creativo, qué es lo que se busca. Con un plato de comida, te pones a cocinar y te concentras en ese plato de comida, ¿no es cierto, Sonia? Eso lo leíste. Sí. ¿Y por dónde pasa la cosa? Seguir fluyendo y seguir conectado al placer que te da cocinar. Entonces de pronto se te pasaron 3 horas y estuviste escribiendo o estuviste actuando, pero hay varias cuestiones en común que aparecieron en el libro, que son grandes enseñanzas para mí. ¿Son conclusiones tuyas esas, las que vas a decir ahora, de haber observado a ellos? Claro, yo como que me di cuenta que había cosas que se repetían, había conceptos que se repetían. A ver.
de los artistas. ¿Puedo tomar nota? Por supuesto. Muy explicado. Pero vos, Sonia, leíste, así que da para Sí. conversar. O sea, No, vos sí, por ahí sí, claro. encontraste Sí. otras cuestiones en común. Una es que siempre se trata de procesos. Son procesos creativos. Ajá. No es de un día para el otro. Y hay que tener mucha paciencia para atravesar ese proceso. Esto es enorme. Digo, tomando en cuenta Sí, sí. el momento en que vivimos, Sí, que sí. apretás una, ¿entendés? Que la La inteligencia instantáneo, artificial no, acá. es lo anti-instantáneo. Lo De hecho, anti-instantáneo. yo para publicar el libro, que me costó mucho encontrar editorial, me decían, yo te lo publico, editoriales grandes, pero da una receta, da una fórmula. Y yo decía, no, tuve 4 años con este libro, me está pidiendo una fórmula, es lo que me dijeron que no hay. Claro. Es lo opuesto, me lo querés publicar, me acuerdo que me preguntaron una vez, yo dije, sí, pero lo banco ¿Quién? yo. La que leían el libro. La editora te La decía, editora me dice, dame una vos- receta, decime. No, pero peor, porque me dijo, vos de verdad si lo querés publicar, tenés que pensar en modificarlo. Yo dije, no sale el libro, hago una edición para los amigos. Pero Posta. y te lo prologó Jorge Dubati. Y me lo prologó Jorge Dubati. Bueno, por ahí la gente, no sé si los oyentes conocen. Contales, ¿no? sí. No, que es un investigador en el teatro también, un creador, ¿no? Que a lo largo de muchos años está estudiando qué es lo que pasa con la producción artística en general, ¿no? Todo lo que hay detrás. Eso fue una grata sorpresa, así como Editorial Atuel, que es la editorial de los artistas. Ajá. Eso también fue una... Claro, bueno, entras- qué claro. mejor lugar. Claro. Así que uno es proceso creativo, mucha paciencia. Procesos, Y sí. anti-instantáneo. ¿Y qué más? Otro que estábamos charlando antes de empezar el programa. Hay que crear desde donde uno es, no desde donde uno cree que es. A ver, eso Sonia, ayúdame porque esto lo dice Cartoon. Dice, hay un párrafo que, ay, si lo encuentro. Dice, por ejemplo, yo conozco la obra de Griselda Gambaro, pero lo único que sé de ella es ese texto acotado. En realidad lo que Griselda, lo que la hace escribir a ella es el proceso personal. Es lo identitario. Entonces, lo que dicen todos los maestros, que para crear se parte de uno mismo, de lo que uno es, no de lo que pretende ser. Otro ejemplo, Víctor Ajá. Torres decía, hay de pronto sopranos que quieren, viste, tocar la nota más alta, pero en realidad no va con su registro y le sale horrible. Uno tiene que hacer lo que puede. Se habla mucho en el libro de eso, y eso es enorme. Y sí, es Enorme. Claro, es lo genuino. Es lo digamos. genuino, Eso es lo da- genuino. eso- O sea, uno puede tener exactamente. herramientas, obviamente, ¿no? Aprendizajes, y no es que porque vos digas lo que uno es, se está hablando de un individuo individualista y no sé qué, no, sino lo que somos como persona, cada uno que traemos algo nuevo a este mundo, digamos. Sí, con las ¿no? limitaciones también y con lo que uno puede, que es lo que Sí, me dice, sí. lo que uno puede también, ¿no? Y eso y ese aspecto, digamos, desde el punto de vista de la creación, vos descubriste que no sé si la palabra correcta es garantizar calidad. No, tiene que haber otra. O sea, ¿qué efecto produce Bien. esto de crear desde lo que uno es? En términos de creación, ¿vos notaste algo? No, se me aparecen palabras. Dale. Que digo, ¿qué palabras se repiten más? Entonces, yo ya no sé si fue Cartoon o Serrano que dicen, encuentro cuando algo de verdad sucede, cuando vos encontrás el camino. Ajá. Encuentro entre lo que estás buscando y lo que aparece. Por ejemplo, yo quería ir a los ensayos de Mauricio y Mauricio me dijo que no. Me dice, son muy aburridos, es como pescar hasta que en algún momento aparece algo. Quizás tiene razón, no sé, pero el momento donde aparece algo es el encuentro entre lo que vos querés lograr y lo que aparece. Y después, eureka es otra palabra. Eureka. Eureka, porque cuando metí un gol, me dijo Serrano, cuando descubrió, él tenía una técnica X para enseñar, un gran pedagogo, y de pronto se dio cuenta que le faltaba algo. Y le digo, pero te diste cuenta que habías estado equivocado. Le pregunto, me dice, sí, no importa, pero cuando descubrí por dónde, digo, yo sentí que había metido un gol, me dijo.
¿A ustedes no les pasó cuando sentís que es de una satisfacción? No sé, estoy pensando. ¿Hacer un gol? No, cuando algo sentís que es por ahí, cuando lo que sentís, Sí, cuando sí, sentís sí. que es auténtico, decís, y tenés certeza, aunque Sí, sí. después la des vuelta, ¿no? Hay una certeza. Hay un goce en la creación, un placer cuando Oh. la encontrás, el camino ese. Cuando Pero lo encontrás. claro. Nosotros, fíjate, con Sonia, ahora después se sumó al equipo Remigio, pero también con los compañeros Alberto y demás y otros que no están acá, hace como 25 años, yo 30, después se sumaron ellos, 25 años que andamos buscando nuevos paradigmas. Y lo vamos encontrando. Bien. Y vamos inventando palabras y ángulos de visión de las cosas que nos damos cuenta que son originales y se nos produce en esos momentos esa sensación que vos decís, ¿no? Y que acá, bueno, o sea que lo creativo, ese es un desenlace central. Encontrar. Por ahí va. Y hay otra cosa que dicen sobre todo los actores, que hay 4 del ámbito de la actuación, que es que la verdad está en el cuerpo. Ajá. Por ahí Sonia lo puede explicar mejor que yo, pero Marilú lo dice Raúl Serrano. Hay una verdad que aparece en el cuerpo. Sí, pero el cuerpo no tomado como separado cuerpo de la mente, del pensamiento, sino justamente cuando se integra todo. O cuando se integra todo, pero eso hay algo... es un cuerpo, ¿no? Sí. No el cuerpo físico solamente. Pero el cuerpo en el sentido que de la actitud con el cuerpo, la postura corporal. No, dice Marilú... ¿A qué se refiere? Marilú dice que ella siente que el personaje le baja el cuerpo. Ajá. De hecho hay se una... interioriza. Es más que eso. Mira, te voy a contar una escena. Se encarna. Hay una escena, Marilú, tuvimos en la entrevista, este es un dato no menor, en pandemia hice gran parte de la investigación, así que fue bastante difícil. Marilú estaba en París, fue súper generosa, hicimos encuentros de 1 hora cada uno. Y fue difícil porque, bueno, entrar en confianza, no la conocía, fue difícil entrarle. Hasta que, porque hay que entrar también en un reportaje. Sí, hay que entrar, y el otro se tiene que dejar. Entonces, en un momento cuenta cómo llega al teatro 2 horas antes, baja a su camarín, sola, nadie, y se maquilla frente al espejo. Bueno, como ella narra ese momento, y dice, y se le va entrando al personaje. Es maravilloso. Hasta que sale a escena. Y dice, siempre tengo miedo. Y le digo, ¿miedo a qué? Que esta es otra cosa, me parece que pasa con el arte. Siempre tiene miedo. Hoy. Claro. Y le dice, siempre a que no se produzca. Me dice, el encuentro con el público, porque siempre es distinto. A que no pase. Este es un poco a lo que se refiere. Y otro punto en común de los artistas es la exposición, cuando es genuino, la vulnerabilidad que aparece en un acto creativo genuino. De hecho, yo soñé, después de escuchar el ensayo de Víctor Torres y Fernando, que estábamos los 3 desnudos. Exactamente igual, él en la butaca del piano, los 3 desnudos. No. Interpretación ya está. No, pero clara, pasó algo peor. clara. No, escuchá porque es muy gracioso. Yo tuve lapsus en este libro. Uno que le mandé a Mauricio sin querer un borrador, casi me muero, y me dice, no, va bien el proceso, vos tranquila. Y otro que escribí el borrador de que estábamos en el sueño los 3 desnudos, pero se lo quería contar, pero parece que se lo mandé, sin darme cuenta. Entonces, Víctor me dice, me lo mandaste cuando se lo traté de explicar, me dice, ya lo leí. Y me dice, estuvo bien tu sueño porque fue un acto de creatividad puro. Y cuando uno, ¿ves? Eso es muy claro, cuando uno de verdad se abre a un acto creativo, es vulnerable y está desnudo. O sea, cuando es de verdad, eso lo dicen todos. ¿O sea que siempre fracasé yo con la desnudez? Con... No, en mi intimidad no. Siempre propuse que había que hacer marchas desnudos a la Plaza de Mayo para enfrentar el poder. Y siempre fracasé, no lo logré. ¿Te acordás? No, sí, no nos animamos los argentinos. Me hiciste acordar con esto, pero vos me dijiste, ¿cómo te dijo? Que era un acto, mi sueño fue muy cierto, eso está escrito tal cual porque no me lo... Sí. Porque fue un acto de intimidad. Porque bueno, eso que la creatividad,
es un acto de intimidad cuando es verdadero. Si no, ¿entendés? Sanata. Es falso, es hueco. Eso es lo que... Pero Bien. también sabés que pensaba con esto que decías que el ser genuino, ese acto genuino también es el que le da convicción a uno, Y a claro. uno al quien lo hace y al que lo está viendo, escuchando en ese momento, ¿no? Y sí. Que es un poco esa conexión verdadera se da por eso, porque hay una convicción real, auténtica en lo que se está haciendo. Si no, bueno, es otro tipo de comunicación que también puede existir, ¿no? El fanatismo, que yo, la cosa de que todos saltamos ahí cuando hay un recital y todos nos empujamos, bueno, El pogo. también, claro, es una manera, pero diferente, digamos. Y, Puede no ser auténtica en ese caso. y digamos, de las disciplinas de cada uno de los del libro, No los nombré. a ver. Los tengo que nombrar. Bueno, Mauricio Cartún, dramaturgo. Víctor Torres, cantante lírico. Marilu Marini, actriz. Eugenia Esteves es bailarina y además investiga la danza, la improvisación Ajá. en danza. Ella lo entrevisté en pandemia y alquilé un salón para que me bailara, porque le dije, quiero que me baile. Estaba desesperada. No, fue espectacular. Mirá vos. No sabes lo que fue. No sabes lo que fue. Impresionante. Bailó para mí sola, perdón. Bueno, no, está bien. Pero bueno, ¿Lo Eduardo... grabaste, lo filmaste o no? ¿O No quedó ahí? filmé nada. Ah, No filmo Tenés que nunca. empezar de nuevo. Tendría que Tenés hacer. empezar en el Pasa que próximo, poner próximo, una próximo cámara libro. es distinto. Miranos Sí, ahora, sí, que la no gente- sepa sí, dónde sí. mirar. Bueno, está bien. Pero ¿Pero bueno, qué hizo? ¿Música? ¿Qué tipo de puso danza? música. También está. Puso distintas músicas Ajá. y bailaba. Improvisó la... Improvisó. Ajá. Pero bailó de verdad. Aparte, ella también habla de lo que es la danza. Que a veces puede pasar o no puede pasar. ¿Cómo es eso? Es ver, re difícil de explicar, pero lo que Bueno, ella se a ver, refiere todo tu problema, no es es mío. que los movimientos, claro, bueno, a ver si, no, que los movimientos no Sí. son danza. Ajá. Que danza es cuando transmitís algo, cuando algo pasa. Cuando hay una es lo armonía, mismo hay que una armonía no con- es, no, no es armonía. no sé No. qué es. Cuando transmitís. También, es Pina Bausch, es Es- Iris Scaccheri también, y bueno, No, bueno, tantos pero- bailarines. Puedes que hay transmitir acá. algo cuando que algo pasa, cuando no es que es solamente una coreografía, hay algo que se está transmitiendo. En realidad es lo mismo en todo. Bueno, Eduardo Estupía no lo nombré todavía. No. Al maestro Eduardo Estupía, gran dibujante, gran maestro. Una cabeza así, digo, difícil de entrevistar. Son todos muy brillantes. Fueron difíciles las entrevistas y muchos conceptos tenían. Acá la tenés textuales, ¿no? En el libro. Acá O sea, hay, sí, hay textual. Textual, cada uno. Textual y visto, y hay una narradora, que por eso yo intervengo bastante preguntando y contando cómo es el contexto. Eduardo es una joya. Eleonora Dapsik, otra joyita, y me ayudó mucho durante el proceso, es la titiritera. Ajá. Y bueno, y Raúl Serrano, que lo entrevisté, fue muy loco esto, porque lo entrevisté en pandemia, lo iba a conocer, lo llamo para verlo, no me atiende la hija Manuela, y ese día falleció, che. Mirá. Y fue a la presentación del libro. Yo muy Así que muy el testimonio que está ahí impresionante. es Debe ser los de últimos. último o el último. Y entrevista, y Serrano con lo riguroso que era genial, fue muy generoso. Me dijo, usted, viste, arranca, pregúnteme lo que quiere, yo soy como el libro gordo de Petete. Pero lo loco es que al final, le hice 3 entrevistas largas, con mucha humildad me pregunta, pero usted no va a hablar de la creatividad en general, ¿no? Porque eso era un desastre si yo hablara de la creatividad en general. Es lo opuesto a la que no solo él, sino todos comunican y enseñan y practican. Le digo, no. Es lo que la creatividad, cómo funciona en cada uno. Ah, bueno, pero me lo preguntó al final. Después de Haberme dado todo. Yo podía haber hecho un Ajá. desastre. Mirá vos, te escucho y acabas de decir que todo fue en pandemia, ¿no? Empecé en el 2018, pero la mayor parte. La sí. mayor parte fue en pandemia. Y mira vos, para otro de los programas que se viene en hoy o el próximo jueves, estoy leyendo este libro de Julia Mengolini. Ah, mira. Vieron que está, por ahí lo tenemos. Perseguido. Sí, por eso, viste que Sí, una de las también. carátulas viene por ahí. Pero leo y, claro, el padre se murió en pandemia.
Ah, mira. Entonces hay todo un capítulo sobre la pandemia. Y una de las cosas que dice, que yo te aconsejo que vayas y le toques el timbre con tu libro. Disculpame Sí, pero dale, sí, claro. mi humilde creatividad. Porque ella dice que no se ha escrito sobre la pandemia. Que de los pocos que han escrito fue Firestein, que escribió un libro sobre la pandemia, sí, y ella lo dice acá. Y comenta y lo pone como un tema, o sea que como que es un tema latente. Y lo que vos te lo digo, mirá, en tu libro yo escribí, mirá lo que hice yo en pandemia, o sea que la pandemia no paralizó, te lo dejo como un aporte que estaría interesante para que vayas, porque viste que ella invita a hacer entrevistas y bueno, pero es interesante lo que dice, no se escribió, no se reflexionó. Sí se hizo vos la convertiste película, en algo creativo. Pero te cuento algo la al pandemia. respecto. Sí. No te paralizó. No, al contrario, pero sí cuando... No, pero esto es interesante. Cuando, o sea, había mucho más escrito sobre la pandemia en el borrador. Pero yo tuve que sacar después porque la pandemia nos llevaba a todos a un lugar de mucha tristeza y de mucha oscuridad. Y lo que yo defendí y resistí es no puedo obviar la pandemia. Pero viste, yo en la introducción lo escribo casi al final. No se puede obviar la pandemia. Yo me perdí pero fue un tema, ¿eh? Bueno, porque una amiga me decía, saca todo lo de la pandemia. Yo le decía, yo no voy a sacar todo lo de la pandemia. Te aconsejo porque una de las mirá puntos, qué buen dato. lo estuve leyendo, lo compré ayer a raíz del programa de hoy y demás, no lo terminé de leer todavía, pero me parece que es uno de los ejes que ella critica, es decir, no se reflexiona, y ella lo cuenta desde su tremenda experiencia de la muerte de su papá, por el COVID, ¿no? Claro. Así que bueno, digo porque vos lo convertiste... En algo, ¿Por qué decías no te paralizó? Dijiste, sí, al contrario, dijiste. No, es que a mí me sostuvo. ¿Sos contrafóbica? Me sostuvo. La escritura me sostiene. Cuando mi mamá estuvo muy enferma, así que pensamos que se moría y después no, y después sí, o sea, un cáncer así muy terrible, yo escribí un libro. Ajá. Y me sostenía. Y en pandemia también este libro me sostuvo. La escritura, y es lo que me encantaría transmitir, el arte. Sí. Me parece que los que disfrutamos del arte, no importa bien, mal, es como que la mitad de la vida, viste, ahí tenés una ganancia. Eso nadie nos puede quitar eso. Sí, pase lo que pase. Nadie, con 2 mangos, con 0 plata, Exacto, no importa, no digamos, nadie te lo puede quitar. Exacto. Entonces yo buscaba la forma, imagínate, pero sí, no me iba a paralizar, al contrario. Ajá. Bien ahí. Felicitaciones. Si me permiten, si hablamos de creatividad, creo que corresponde. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Recién estaba pensando lo que estabas diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Y me parece que los que llegan al tema de la creatividad se acercan a lo que plantea el paleontólogo Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, el padre de Teilhard de Chardin, que dice que toda la creación se acerca al punto alfa. Entonces, lo que dijo Cartoon, a mí lo que me planteó no es que estaba equivocado, que se aproximó más al objetivo que tenía de vida. Que si nos acercamos al punto alfa que Teilhard plantea como Cristo, o la creencia que tengas, es una situación de mayor profundidad en el amor. Cristo cósmico, dice. Sí, Cristo cósmico. Cristo cósmico plantea, para adelante, hacia arriba y hacia adelante. Claro. Estuvo prohibido 60 años en la iglesia, como siendo padre de la iglesia, digamos, jesuita. Pero sus reflexiones, pues decía, el paraíso no existió, es un proyecto. Suspendido. A él se está refiriendo, te digo porque... A eso me refiero. Entonces, me parece que lo que le pasa a los creadores, ¿sí? Digo, viéndolo desde afuera, es el tema de lo que venían haciendo, lo perfeccionaron y se acercaron más al objetivo. Pero puedo estar equivocado, como siempre. No, es que todos somos creadores de diferentes maneras. Todos somos. Hay que animarse. Claro. En lo que sea, ¿Cómo una juega la Valentía artesanía, un plato de comida. Valentía y creación, a ver. Todo es creación. A ver qué opina la doctora en creación. No, yo no. Nosotros, mirá, somos drones. Ahora ya ustedes son drones. Yo hice un máster. Sos dronia en creación, dale. No, hay un ejemplo genial, vuelvo a Cartoon, dice que un amigo psicólogo, y el libro de Cartoon también creo que se basó en esta idea,
un amigo se separa y va al psicólogo. Entonces le dice, ¿usted qué hace? Le pregunta el psicólogo. Y yo circulo por tal lado, por tal otro. ¿Sabe qué? Le dice el psicólogo, no circule más, vaya en diagonal. Entonces Cartoon dice, ese es un acto de creatividad. Entonces no circule, vaya en diagonal. Vaya en diagonal, digo yo, no sé si me dijo, pero es algo así. Y yo creo que hace falta valentía para ir por otro lado. Claro. Mira, pero en cosas tontas yo me doy cuenta y lo empecé a aplicar, porque la verdad que cada vez que entrevistaba decía gracias. Por eso me puse tan mal cuando terminó la sección en el diario. A mí hubo noches en que no pude dormir, pero esto es verdad. O sea, no dormía la noche por la estimulación, porque eran, viste, gente que se dedica a crear pura adrenalina. Volcanes de creación. Y vos, todas las semanas uno nuevo. No, me volví loca. Claro. Alito Nevia. Te quedan. No te puedo. Las cosas que pasaron. Aparte yo, soy esponja y me derrito y me emociono y me... Bien. Qué sé yo, Bien. pero ser valiente para ir por otro lado. Esa es otra, esa me ayudaste, me sumaste otra conclusión. Bien. Porque bien. todos dicen eso. Ajá. Marilu Marini también dice que hay personajes que le enfrentan con la parte más brava de ella. O sea, todos siempre hablan de enfrentar cosas y de cambiar y de... Estupía dice que a veces da vuelta a los cuadros. Es genial. Para ver otra cosa. Yo pensé que no, me dice sí, me dice no, Estupía es una maravilla. Da vuelta a los cuadros para verlos distintas. Para ver otra cosa. Vos sabés que yo tengo dos experiencias de esas. Una mi papá era pintor. Para él, viste, no para afuera. Y tenemos varios cuadros en una casa que tenemos en el Tigre de él. Y un día fueron los pintores a pintar la casa, sacaron los cuadros y después lo pusieron al revés. Siguen estando al revés desde hace 25 años porque pueden estar, a él le gustaba tipo Picasso, así, ¿viste? Y después otra que esta es más, pero fíjate vos lo que es la cuestión del revés, ¿no? Ya que vos lo traes. Yo tuve la oportunidad de ir el gobernador Fresco, que fue un gobernador de la década infame en la provincia de Buenos Aires, tremendo, que lo hizo ganar a Justo presidente, Fresco gobernador. Y ni bien ganó, el presidente lo traicionó y le intervino en la provincia. Estamos hablando de la década del 30. Bueno, resulta que una nieta de Fresco era amiga nuestra, y lo último que quedaba de unas viejas espacios terratenientes de casco, que quedaba chiquitito así, lo vendieron. Cuando lo van a vender, nos invitan a todos a un asado, y en el quincho que había sido Fresco, ¿te imaginás? ¿No? Eso fue hace 15 años por ahí que se produjo este hecho. Entonces entramos al quincho, todo bien. Y yo, curioso, me pongo a revisar todas las paredes de lo que era yo, y en eso encuentro un cuadro de Fresco al revés, de Justo al revés. Ah, mira. Del que fue presidente, ¿no? Sí. Claro. Y entonces le llamamos a la le digo, disculpame, no. El gobernador, cuando lo traicionaron, dio vuelta el cuadro y nadie más en la familia, habían pasado 80 años, lo volvió a poner derecho. Mirá, me hiciste acordar con esa cuestión de que sí, ¿viste? Porque es una forma de decir, bueno, veo las cosas y... De otra manera. Le das la vuelta. De otra manera. Pero va a ser, me parece, lo que tenemos que hacer ahora, dentro de unos años, en cualquier momento. ¿No? No, que quería decirle a Mariana que diga dónde se consigue este libro y los otros, que también, que escribió para todos los interesados, interesadas. Bueno, gracias. Se consigue por la página de Atuel, que es muy fácil y te lo envían a domicilio sin cargo, y en Librería Santa Fe. Eso, así está distribuido. Bien. Y en el interior del país sé que está, y en algunos países bien. También, o sea, está circulando. Lo tenemos ahí, lo pusiste, ¿no? En imagen, sí, ahí está. Ahí está al ladito de tu obra. ¿Y seguís adelante con el tema? ¿O es un tema, ya pasaste a otro? Vos sabés que no. Estoy viajando con el libro. Ajá. Fui a Pergamino, a Chivilcoy, doy talleres. Ajá. Ahora doy un taller el viernes que viene de creatividad. Es que el tema abre, no me voy. Me sigo quedando. Es la primera vez que me quedo. Bueno. Porque en los otros libros... Bienvenida, pero hace mucha falta, ¿eh? Porque la creatividad es como que todo el tiempo... Bueno, la creatividad es... doy talleres de escritura mucho, y la creatividad... Todo el tiempo la creatividad, escúchame, es como que la seguimos respirando y me aparecen temas y temas, sí. Bueno, entonces...
Quedamos en lo siguiente. Quedamos que nos tenés que venir a hacer Dale. acá un reportaje, Dale. hacer un programa especial donde viene ella, vos te sentás acá. Me encanta, ¿eh? Vos te sentás acá. Aparte, Yo ahí no. Y sí. No, conduciendo el programa. No, y sos vos. Y claro. O sea, vos tenés que hacer programa y nosotros acá tenés hace- tres quién hace y el aquellos reportaje? dos, claro. Ya la experiencia Quedamos de periodista hechos, ¿eh? la tenés. Claro, sos periodista. Bueno, a ver, fíjate si, no digo que estemos a la altura de este libro, pero bueno, vos dirás después, vos preguntarás lo que quieras preguntar. Yo pregunto. Y yo no juzgo. No te dije cuál. Después dirás Nunca. lo que quieras decir. Va. Entonces vamos a ir ahora, para terminar este programa, a las imágenes que tenemos ahí, una parte de Fa, ¿no? Sí, Que de Fa Folklore, Fa Folklore, ¿no? ¿Lo tenés ahí? programa de o Mex tenés- Urtiz Berea. o querés ponerlo al final y ponemos primero el de... Dale, ponemos primero entonces... Primero vamos a ver este homenaje que le hacemos a Lalo Schifrin, que nos ha acompañado... A mí me acompañó desde... Cuando estaba Misión Imposible, Sí, era fija. Total. A mí me deslumbró. Yo cuando me enteré que era de un argentino, la No, música, ni hablar. no podía creer. Ni hablar, pero la serie de Misión Imposible, ¿te acordás? Te la puedo repetir, los capítulos. Cierta mentalidad conspirativa que tengo yo para interpretar la política nació ahí. ¿Cuánto? Yo tendría 10 años, 12 años, porque lo veías ahí y decía, pues esto es mentira. Después me metés en la realidad y decís, mira, esto pasaba. Bueno, así que Lalo Schifrin, un argentino, pero mucho más que lo de Misión Imposible. Impresionante, así que ahora lo vamos a escuchar, que es un crisol, fíjese, volvamos al concepto central de la creatividad, el crisol, no voy a reiterar, y después de eso terminamos el programa con un que hiciste vos, ¿no, Sonia? Sí, una selección porque recomiendo igual que vean el programa entero, está en YouTube, es una joyita, está Peteco, Pero Teresa contalo, ¿cómo se llama? Fa Folklore. Fa Folklore, claro. Toda la pregunta es qué es folclore y bueno, ahí cada uno expresa, está Milo J también, o sea, hay una variedad. Es un crisol. Sí, Es un está crisol. Chango Espaciuc, Palavecino, está, no sé, Y les digo, Soledad. Yo no lo había Todo, visto, lo fui a recuperar gracias a y le agradecemos mucho a nuestra corresponsal en Estados Unidos, que desde allá, porque nosotros venimos trabajando el tema de las emociones. Ajá, qué interesante. ¿Viste? Eso, Lindo. podés ir en paralelo Dale, a la dale. creación con las emociones, en el terreno antropológico, político y demás. Incluso hasta encontramos, en Europa están trabajando, hay diccionarios de las emociones políticas, las investigaciones de las universidades. Y las culturas orientales todas tienen muchas más de emociones definidas que las que nosotros trabajamos acá, Entonces, en Occidente. Así claro, que esta compañera que está allá en Estados Unidos, Argentina, hace 20 años que es profesora en las universidades de allá, está atenta, le gustó la idea, entonces nos manda cuál es el estado emocional de Estados Unidos. Nos manda muchas cosas con lo que está pasando ahora con el tema de la inmigración y demás. Y ella me mandó la primera vez, me dice, mira, hablando de las emociones, tenés que mirar esto de, ¿lo viste? No, ¿viste? Es más, nos conocimos por la web, nunca tuvimos cara a cara. Mira. Y nos van tenés que mirar lo de Fa Folklore, pues ya no lo había visto, porque ahí hay una emoción distinta que se está generando en la Argentina, nos dijo. Así que ahí tenemos algunas imágenes, bueno, ahí lo ven, pero los dejamos acá, los dejamos disfrutando estos 30 minutos de Lalo Schifrin, que creemos que es un pilar de la futura argentinidad. Y te agradecemos mucho, Marcela, y quedás con Mariana, y quedás comprometida para, no, Marcela, la de Estados Unidos, y quedás comprometida para Vuelvo. para volver, sí. Y si querés agarrarte lo de las emociones. Me encanta lo de las emociones. Bueno, entonces Me encanta, es un temón. Es un temón, es infinito. Mirá, una de las críticas que le hago, mirá vos. A ver. Atlas de las emociones políticas, editado por Editorial Trota en Madrid. Librazo, qué sé yo, hecho por varias universidades de Europa. Son como más o menos 32 emociones, más o menos, donde varios investigadores y le ponen la parte de la bibliografía a cada uno. Entonces me pongo a revisarlas, ¿viste? ¿Cuáles son las emociones que tipifican o que empiezan? ¿Saben que no está la envidia? O sea, para los europeos la envidia no entra dentro de las emociones políticas. Primer aporte desde este sur global que estamos acá, y he dicho, muchachos, no se olviden de la envidia, que algún rol me parece que cumple, ¿no? Pero bueno, te la dejo esa como, ¿te imaginas una serie de entrevistas sobre la envidia?
Sí, difícil, porque la gente no suele admitir Pensala. una envidia. Está Crea, bueno, está crea, bueno, está crea bueno. en torno a la envidia. Y si ¿Sabés qué? También, Sí. Guillermo, tenemos que agradecer a muchos de los oyentes que nos Sí. escriben, ¿no? Que no les contestamos en el momento, pero lo leemos después Sí. y tomamos en cuenta de lo que dicen. Hay creo que es una o uno, no sé, que nos manda toda una lista de médicos, genetistas y biólogas sobre el tema de las vacunas, así que lo vamos a tener en cuenta también y Bueno. para investigarlo. bien, bien. Bueno, los dejamos y después pasamos al otro programa. Chau. Disfruten a Lalo Muchas gracias. y a Fa Folklore. Chao, hasta luego. Gracias. Arrivederci. Gracias, Mariana. Radio con Aguante. Radio con Aguante. Piezas de realidad. La misión de un joven que estudiaba música clásica, pero cuyo deseo era el jazz. La misión de un estudiante que en la París de los 50 debía absorber las nuevas vertientes musicales. Y finalmente, la misión de un hombre haciendo su propio camino a través de lo clásico, el jazz y el cine. Probablemente el nombre de Lalo Schifrin no te resulte familiar, o tal vez sí, pero es innegable que alguna vez no te hayas cruzado con alguna pieza de este enorme artista con más de 80 años en actividad, cuya carrera atravesó diversos géneros, décadas y artistas de todas partes del mundo. Esta es la leyenda del indomable, la historia de Lalo Schifrin. Boris Claudio Schifrin, más conocido como Lalo Schifrin, nació un 21 de julio de 1932 en Buenos Aires. Su familia, de origen judío, llegaba a Argentina huyendo de los zares rusos, arribando con un fuerte vínculo con la música ya que venían de varias generaciones de artistas. Su padre, Luis Schifrin, era violinista en la orquesta del reconocido Teatro Colón, al igual que su tío Roberto, siendo chelista. El pequeño Lalo se instruiría en la música clásica tomando clases de piano con Enrique Barenboim y el distinguido Andreas Karalis, el expatriado quien supo ser director del Conservatorio de Música en Kiev. Schifrin recuerda una infancia feliz y repleta de música junto con su hermana Flora, feliz y estricta por las clases y horas de práctica. A pesar de que le apasionaba aprender y de poseer un gran oído musical, a veces un niño de solo 8 años quiere jugar al fútbol. Como tocaba el piano, mis padres tenían miedo que me lastimara las manos. Entonces me prohibían jugar al fútbol, pero en la Plaza de la Valle jugábamos al fútbol. Y a mí me encantaba jugar al fútbol. Entonces lo hacía cuando yo sabía los horarios de ensayo de mi padre. Pero una vez se me fue el tiempo porque estábamos jugando y estábamos 2-2 o 3-3, qué sé yo, y había que terminar el partido y apareció mi padre y también se enojó. Lalo empezaba a sobresalir al tocar en actos escolares y encuentros en su hogar, teniendo sus primeros roces ante un público, llegando a hacerlo en el mismísimo Teatro Colón, interpretando Rhapsody in Blue de George Gershwin. Para los 12 años, este joven prometedor estudiaría con uno de los máximos compositores de la Argentina como Juan Carlos Paz, quien lejos del ambiente estructurado que se encontraba acostumbrado Lalo, le enseñaría armonía sin instrumentos, lejos del piano y citándolo en cafés para conversar, ya que según sus enseñanzas, la armonía se encuentra en la mente. Para finales de los 40, Schifrin empezaba a convertirse en un erudito de la música clásica, pero haciéndose eco de todo espíritu rebelde de la adolescencia, un nuevo género lo seduciría, el jazz. Lalo quedaba fascinado por la orquesta de Duke Ellington, el bebop de Charlie Parker y el virtuosismo de Miles Davis. Era tal su deseo de escuchar esta nueva música que pasaba horas en el puerto de Buenos Aires esperando el desembarco de navíos que traían los vinilos desde Estados Unidos.
Un amor declarado, pero con cierta oposición, ya que su padre no entendía el jazz y reprobaba que su hijo abandone lo clásico por este género inmoral y de adictos. Lalo dejaría la música por un tiempo para dedicarse a finalizar los estudios secundarios y a su vez enfocarse en la carrera de Derecho, en la cual realizaría 3 años. Pero en 1951, Juan Carlos Paz le comentaría que el Conservatorio de Música de París estaba otorgando beca de estudio y no perdería nada al mandar una solicitud. A pesar de la falta de práctica, Lalo tendría lo necesario para ser aceptado, pero aún tendría un escollo final. Por aquellos años, la situación política argentina era tumultuosa. Diversos golpes de Estado se estaban efectuando y para ese periodo, el gobierno de Juan Domingo Perón estaba al poder. Para viajar, Schifrin tendría que tramitar el pasaporte, proceso dificultoso ya que el gobierno veía con malos ojos que diversos talentos emigraran. Sería citado en una comisaría y esperaría durante largo tiempo, mientras que en otras habitaciones escuchaba los gritos de tortura que realizaban oficiales a opositores del gobierno. Una vez llamado, el comisario le preguntaría con qué necesidad querría irse del país. El músico le explicaría que haber sido aceptado por una de las mejores escuelas del mundo era un honor no solo para él, sino para el país y que sentía la necesidad de representarlo. Finalmente consiguió el pasaporte, se despediría de su familia, haría sus maletas y viajaba a la ciudad de las luces. Schifrin desembarcaba en Europa en 1952, un continente en reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. París había sido la ciudad de la resistencia y ahora le cantaba la libertad mediante el jazz. Su maestro en el conservatorio sería el gran Olivier Messiaen, el compositor e innovador en muchos aspectos de la música. No solo le enseñaría a Lalo el valor de los sonidos, sino que a su vez de los silencios. Me enseñó a percibir la distancia que hay entre un sonido y otro, no solamente en el transcurso, por ejemplo, el ritmo, que un sonido para y de golpe hay silencio, sino también en la altura de los sonidos. Y empezó a enseñar a escuchar cómo los espacios esos se abrían y se cerraban. Eso tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo en el jazz. Y es más, nunca pude entender por qué había tanta diferencia entre la música clásica y el jazz. Entonces me sentí, hablando de Camus, el extranjero, me sentí un extranjero en ambos medios y no entendía la diferencia, pero aprendí a callarme, porque no podía hablar de música clásica con los músicos de jazz, en general, estoy hablando en general, porque había algunos que sí, y no podía hablar de jazz con los músicos clásicos. Schifrin empezaría a destacar al ser un estudiante formado en varias ramas de la música, ya que en Buenos Aires se había instruido clásico gracias a Barenboim, en la escuela rusa mediante Karalis, el jazz y ritmos latinos por motus propio y conceptualmente con lo aprendido por Paz y ahora Messiaen. Aunque si estamos en París, no todo sería estudio y práctica. Acostumbrado a la buena vida en Argentina, no sería menor su estadía en una de las metrópolis del mundo. Para eso tendría que trabajar, consiguiendo un ritmo frenético de estudio durante mañana y tarde, y desenvolverse como pianista y arreglista en varios clubes nocturnos. En ese entonces, los ritmos caribeños eran una sensación en la París de los 50, y pocos compositores como Lalo sabían cómo realizarlos, empezando a hacerse un gran nombre en el ambiente bohemio, razón por la cual se cruzaría con otro argentino que también estaba estudiando, Astor Piazzolla. El marplatense se encontraba estudiando con la distinguida Nadia Boulanger. Ambos se conocerían en el conservatorio y entablarían una gran amistad en base a su pasión por la música y la pasta, ya que ambos frecuentaban varios restaurantes italianos. Piazzolla le propondría realizar un álbum de 10 temas donde se repartirían 5 canciones para cada uno. El mismo se tituló Dos argentinos en París, grabado en 1955, donde se puede escuchar a las claras los intereses musicales y las fronteras que cada uno quería atravesar. Lalo experimentaba la vida de todo bohemio frecuentando galerías de arte, cafés y llegando a conocer personalidades como Albert Camus, Jean-Paul Sartre y Julio Cortázar. Pero las luces no lo encandilaban.
entendía muy bien el valor de la disciplina, la práctica y que la música era su principal objetivo, aunque eso involucre decirle que no a uno de los referentes del jazz. El trompetista Chet Baker se encontraba de gira por Europa y una noche había escuchado la interpretación de Schifrin, pidiéndole unirse al resto de la gira. Lalo tenía solo 23 años cuando uno de sus ídolos le propuso ser parte de la banda, pero aún así eligió centrarse en terminar los estudios. Esa era una de las razones, pero la más importante era que en el ambiente musical resultaba reconocida la adicción del trompetista a la heroína. De hecho, en plena gira, había perdido a su pianista por una sobredosis, razón por la cual el argentino había sido considerado. Lalo terminaba sus estudios en 1956 y regresaba a Argentina como músico, aún joven, pero totalmente formado y ávido de hacer música. Suerte para él, Darío Castel, parte del equipo del Ministerio de Cultura, le propondría al músico ser líder en su propia orquesta de jazz y darle el horario prime time en Radio Splendid. Hoy, 5 de junio del 56, en Buenos Aires, siendo las 21:40, lanza Splendid lo distinto y jerárquico en música popular bailable. Lalo Schifrin. El programa se convertiría en una sensación y de los más escuchados a nivel nacional. Lalo no solo había logrado respeto entre el ambiente y sus pares, sino la consideración del gran público al ser líder de la principal orquesta de jazz del país. Ese mismo año cruzaría camino con otra gran figura de jazz como Dizzy Gillespie, quien se encontraba de gira por Argentina. Lalo asistió en todas las funciones que el músico efectuó, una de ellas en especial acompañado de su padre, quien finalmente no solo aceptaba el género, sino que también se había transformado en un escucha. Para finalizar la gira, el gobierno argentino le preparó una cena de honor al trompetista que tendría un acto de la orquesta de Schifrin. Dizzy se mostraría sorprendido y preguntaría quién había sido la persona encargada de la composición. Cuando finalmente se conocieron, el norteamericano le propuso viajar a Estados Unidos. Al principio, Lalo se lo tomaría en broma, pero ante su insistencia, lo que antes parecía un sueño, ahora se estaba tornando en realidad. Iniciaría un largo trámite de 2 años con la embajada de Estados Unidos para conseguir una visa, pero mientras se producía la espera, el compositor no perdería el tiempo, haciendo su primer trabajo en lo que más tarde sería una gran marca en su carrera, el cine. En 1958 componía por primera vez para una película, El Jefe, dirigida por Fernando Ayala, la historia de un grupo de jóvenes delincuentes en el bajo fondo de la ciudad. El film fue galardonado en varios festivales, así como la composición del músico, dándole un aire más noir. Una vez obtenida la tan ansiada visa, finalmente Lalo Schifrin ponía un pie en la tierra del jazz. El músico se establecía en Nueva York y gracias al aval de Gillespie formaría parte de la escena musical, conociendo referentes como Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington y Sarah Vaughan por mencionar algunos. El primer trabajo sería con su amigo Dizzy, al ser pianista y arreglista del álbum Gillespieliana de 1961, uno de los discos más exitosos de la historia del género, vendiendo 1 millón de copias y obteniendo el galardón de disco de oro. Lalo notaría cierta oposición del público, ya que era el único blanco en un quinteto de afroamericanos, pero tras el éxito de Gillespieliana se darían cuenta que el talento no tiene color, aunque en Estados Unidos siempre es bueno tener un blanco de compañero, como le ocurrió a la banda en plena gira. And we were all traveling in a big bus, the Duke Ellington Band and Dizzy Gillespie Band.
they were all African Americans, except me. So as we are arriving to any of these places, they would say, I'm sorry, we were closing because there were so many blacks. So before we went to the next one, it was a Denny's or something, they said to the driver, look, don't stop in front of the restaurant before stop a little before the restaurant. And let me go by myself and ask. And I went, and I asked, do you have a room for 40 people or something? We are musicians on tour, and, oh yeah, come in. So, and when they saw all this, En paralelo a su labor con Dixie, Lalo se permitía trabajar junto con otro gran músico como Xavier Cugat, el español que se especializaba en ritmos latinos. Y a su vez publicaba su primer disco, Piano Español, un gran álbum que integra géneros como el jazz, lo clásico y ritmos cubanos. Un ejemplo de esto es el tema Warsaw Concerto, una interpretación latina de esta pieza polaca. La fama de Schifrin empezaría a trascender por fuera del ambiente musical. La discográfica por la cual estaba trabajando respondía a Metro-Goldwyn-Mayer. El estudio le ofrecería un contrato de compositor. Su primera incursión cinematográfica en Estados Unidos sería con la película Los Felinos de 1964, protagonizada por Alain Delon y Jane Fonda. Le seguirían El Liquidador con Rod Taylor, Un Loco en órbita con Jerry Lewis, pero la primera que sería un éxito sería The Cincinnati Kid, con Steve McQueen, Anne Margaret y Edward J. Robinson, donde el primero es un joven jugador de póker cuyo objetivo es vencer al experimentado Lindsay. La noche, las cartas y las mujeres se harán presente, así como una banda sonora de jazz, ya que el film se ambienta en la época de la Gran Depresión en Nueva Orleans. Schifrin tuvo que componer dos versiones ya que había fuertes diferencias entre director y productor. La versión definitiva sería una integración de ambas. El músico también se daría el gusto de que el tema principal esté cantado por la leyenda Ray Charles. He came with the name Cincinnati, a kid with no ace in the hole. El cine no sería el único formato, también lo haría en la televisión, donde su marca sería imborrable. Aunque si hay una que no podemos obviar, es claramente su legado más reconocido. El tema de Misión Imposible es un ícono de la cultura pop. Lo compondría él mismo en apenas 3 minutos. Bruce Geller, su creador, le comentaría que el tema debía ser algo excitante para que la persona que esté haciendo otra actividad en su casa la abandone para acercarse al televisor, y que la intro empezaba con una mecha encendiéndose y una explosión. Como sabemos, el resto es historia conocida. La composición resultó tan importante que incluso cuando la serie volvió en los 80 con un nuevo cast y más tarde con las películas de Tom Cruise, muchos aspectos cambiaron en la adaptación, pero la intro se mantuvo intacta.
Television, there is no time for that. There is not time to seduce an audience. You have to really, for instance, since the television set might be in the living room and somebody in the house is in the kitchen, they have to know that that program is starting and it's, oh, Mannix is now. So, or, for instance, Mission Impossible. It's like, the difference, it would be like, in music for movies is like writing a letter, and music for television is writing a telegram. You have to give very concise message. So. En menos de 10 años, Lalo se había permitido compartir escenario con sus ídolos y de alguna forma entrar en los hogares estadounidenses. El éxito haría que se mude de Nueva York a Los Ángeles, continuando su carrera en la meca del cine. El músico se establecería en Beverly Hills comprando la casa de Groucho Marx, con el cual se harían grandes amigos. Lalo se encontraba en una ciudad donde la competencia entre músicos es realmente alta, ya que Los Ángeles es un sitio donde arriban los grandes músicos de sesión, para grabar desde películas, series hasta publicidad, cobrando muy buen dinero por su labor. En ese periodo de mediados de los 60, entablaría una gran amistad con un colega que estaba iniciando sus primeros pasos, un joven pianista que integraba la orquesta de Henry Mancini, nada más y nada menos que John Williams, probablemente el máximo referente a lo que bandas de sonido se refiere. Ambos se conocerían entre sesiones y más tarde serían vecinos para seguir compartiendo sus trabajos. En 1967, Schifrin compondría para una de las mejores películas de la década como Cool Hand Luke, protagonizada por Paul Newman. What we've got here is failure to communicate. Una composición emotiva que atraviesa diversos géneros como el blues, el jazz y melodías populares, destacando el tema principal. Otra pieza que trascendería incluso la película sería uno en particular que quizás te resulte familiar. Este en particular sería utilizado en decenas de noticiarios para anunciar una noticia de último momento. Con Cool Hand Luke tendría su primera nominación en los Oscar. A pesar de no haber conquistado la estatuilla dorada, anticiparía la prometedora carrera en cine del compositor. En 1968 participaría en uno de los mejores policiales de la historia, protagonizado por Steve McQueen, esto es Bullitt. Bullitt es un detective que ha sido elegido en la protección de un testigo a punto de declarar contra una mafia. Tras caer en una trampa que le costaría la vida a su protegido, deberá encontrar a los culpables, que no solo están afuera, sino que también adentro del propio departamento de policía. En esta ocasión, el compositor tendría una gran libertad de utilizar jazz, ya que en el guión, el protagonista es un gran amante del género. Seguramente recuerdes el film por la icónica escena de la persecución por las calles de San Francisco, una escena donde la música juega un gran papel para aumentar el suspenso. La escena inicia con un vehículo siguiendo a Bullitt. Este, al darse cuenta, comenzará un juego del gato y el ratón. La música va increyendo, así como los motores que parecerían que se están rugiendo. Pero curiosamente, cuando el clímax estaba por empezar, Lalo se negó a seguir componiendo. Resulta que en un vuelo, el compositor le haría una entrevista a Enzo Ferrari. Este declararía que se negaba a instalar equipos de audio en sus autos. Esto debido a que no hay mejor sonido que el motor de una Ferrari. Schifrin recordaría esas palabras y le comentaría al director, Peter Yates, el continuar la escena sin música, simplemente que rujan los motores. Bullitt sería una película que marcaría un antes y un después en el género de acción. Si antes el sheriff cabalgaba por el pueblo, ahora el detective era quien resolvía los casos sobreviviendo a la jungla de cemento. McQueen lo instalaba, pero sería otro detective quien daría el perfil ideal. Claro está, con música de Lalo Schifrin de fondo,
Me refiero a Clint Eastwood como Harry Callahan. El actor entablaría una gran amistad con Schifrin, teniendo en común la pasión por el jazz. Estos se habían conocido tiempo atrás en la película El Seductor, dirigida por Don Siegel, donde Eastwood la protagoniza y Lalo compondría la banda de sonido. La dupla Siegel-Eastwood se repetiría cuando llegaría a ellos el guión sobre un duro inspector de policía de San Francisco. Harry Sucio cobraba vida y Schifrin era contratado para poner la música. Acá veríamos una evolución en el compositor y una habilidad de adaptación al ambiente callejero que transmite el film, siendo reflejo de los ritmos funk y de un jazz más suave que predominaban a inicios de los 70. El compositor sería una constante en la saga de Harry el Sucio y acompañaría a su amigo en varias películas de su filmografía. Mientras Schifrin desarrollaba su carrera, sin saberlo, era seguido de cerca por una figura icónica de los 70. Tal sería su gusto por la música del compositor que entrenaba escuchando el tema de Misión Imposible. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Bruce Lee. En 1973, el artista marcial se encontraba ante su primera película producida por un gigante de Hollywood como Warner Brothers. Lee no solo sería protagonista, sino que a su vez sería guionista y coproductor. Este rol le daba la autoridad de elegir al responsable de la banda de sonido, convocando al argentino. Lalo aceptaría con una condición: que su paga no sea mediante dinero, sino que el propio Lee le imparta algunas clases de Kung Fu. Probablemente Operación Dragón sea su película más reconocida, lamentablemente también siendo la última para el artista de artes marciales. Parte de su fama se debe a la gran banda de sonido que vendería más de 1 millón de copias, obteniendo un disco de oro. Schifrin haría uso de sus estudios en etnomusicología, que es la rama que estudia la música desde sus dimensiones culturales, tradicionales y sociales. Este combinaría muy bien los ritmos orientales con la música actual, sobre todo el funk. Con el correr de los años, el músico ganaría cierta fama por su curiosa forma de trabajo. A diferencia de la mayoría de los compositores, que están aislados de la producción y son contratados una vez que gran parte de la película está realizada, a Schifrin le gustaba deambular por los sets, hablar con el director, actores y equipo técnico. En 1973 sería convocado en su primera incursión en el terror, una obra icónica de la historia del cine como El Exorcista. Seguramente recuerdes que en ninguno de los créditos aparece el nombre del argentino, y la música que estamos escuchando de fondo ni siquiera es de él, sino de su autor original Mike Oldfield. Y es que a decir verdad, Schifrin había sido contratado en una primera instancia, llegando a componer parte del score musical, una pieza que resultaba tan aterradora que el propio estudio Warner exigió cambiar el tono de la composición. Esto debido a que los primeros testeos de tráiler a un público abierto, la música y las imágenes resultaban tan perturbadoras que los espectadores abandonaban las salas y en otros casos producía vómitos. A continuación, el tráiler prohibido con música de Schifrin. As a last resort to try and save her.
Warner le escribiría al director, William Friedkin, el optar por una banda de sonido menos intensa. El realizador estaría de acuerdo ya que pensaba en una composición con menos instrumentos, pero no se lo comentaría a Schifrin para que de ese modo el estudio lo despida, ya que en los primeros días de producción estos habían tenido acaloradas discusiones sobre la música, y esta era la excusa perfecta de Friedkin para deshacerse de Schifrin. Durante una sesión de grabación, el director irrumpiría en el estudio a los gritos, exigiendo las cintas y arrojándolas en el estacionamiento del estudio Warner. Músicos y ejecutivos tuvieron que separar a ambos para que la pelea no llegue a mayores. Finalmente Schifrin abandonaba el proyecto y El Exorcista tenía un nuevo enfoque musical, un enfoque igual de tenebroso que se transformó en la principal melodía a lo que se refiere a terror, junto con Psicosis y Halloween. Aún así, el músico tendría revancha con el género al componer en 1979 la banda de sonido de otra gran película como The Amityville Horror, que le valdría una nominación en los Oscar. Lalo Schifrin ya era un compositor encumbrado en Hollywood, ya sea por su trabajo en cine y televisión, pero en la década de los 80 disminuiría su labor en la industria para ser director de orquesta y realizar giras mundiales. La vida de un compositor de cine es bien remunerada y da fama, pero en gran parte te priva de viajar y se está componiendo por encargo. Lalo necesitaba nuevos aires. Continuaría sacando discos exitosos, de los cuales destacamos Free Ride, en colaboración de su buen amigo Dizzy Gillespie, Black Widow, y Towering Toccata. Su música abordaba géneros variopintos, reinterpretaba clásicos y era el nexo entre diversas ramas. Según declaró en una entrevista, no ve divisiones. Hay algunos críticos que les cuesta pensar que yo puedo pasar la transición de músico de jazz y de Hollywood a hacer música seria, la llamada seria. Todas las músicas son serias para mí. Para mí no existe... por ejemplo, la colección de discos que yo no la tengo por jazz o música clásica. Yo tengo, por ejemplo, Debussy al lado de Miles Davis, porque está en la D. Y Beethoven al lado de los Beatles, porque están en la B. Y Ginastera al lado de Gillespie, porque están en la G. Y yo lo tengo todo así. Las propuestas laborales no le faltarían al músico, desenvolviéndose como director de orquesta de grandes ciudades como la de Berlín, París, Nueva York, Viena, Sydney y Londres. Aunque también durante sus viajes le gustaba seleccionar músicos de orquestas locales. Una de sus giras más exitosas sería Jazz Meets the Symphony, uno de los tantos ejemplos de Schifrin al vincular el jazz con lo clásico. También recibiría la particular propuesta del sultán de Omán, bin Said Al Said, de componer una sinfonía dedicada. Este la realizaría con la Sinfónica de Londres. Recibiría el mismo honor de escribir una sinfonía, esta vez en Hawái, conmemorando a la última monarca, la reina Liliuokalani, produciéndola junto a la Orquesta de Viena y Honolulu. En 1987 fundaría su propia discográfica, Aleph Records, nombre dedicado al libro de Jorge Luis Borges. En ella editaría sus discos posteriores y le abriría las puertas a jóvenes músicos de jazz que para mediados de los 80 no eran tenidos en cuenta por las grandes discográficas. Pero si hay un hecho que no podemos obviar, ese mismo sería uno de los eventos artísticos más importantes en la historia de la música: la reunión y gira de los máximos referentes contemporáneos de ópera, los Tres Tenores. Esta reunión se produjo mediante el productor italiano Mario Dradi con el fin de recaudar fondos para causas benéficas. El punto de encuentro serían los mundiales,
iniciando en Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Lalo se encargaría de los arreglos y los directores Zubin Mehta y James Levine serían los encargados de dirigir. Schifrin se encontraba ante el desafío de manejar los egos de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y Enrique Carreras, componiendo partes iguales para cada uno, cuestión de no provocar conflictos. Los tres tenores serían un éxito y su disco vendería más de 12 millones de copias. Una vez más, el músico lograba participar y dejar su marca en la historia de la música. En 1998 regresaría a su amada Buenos Aires, siendo convocado por el director español Carlos Saura, que se encontraba en Argentina rodando la película Tango. También aprovecharía para realizar una gira por el mundo, a tocar grandes piezas de la historia del cine, de su autoría, así como de sus colegas. Aunque durante estos años de extensa actividad no se olvidaría de su carrera cinematográfica. Durante este tiempo participaría en obras como Curso 1984, colaborando con Alice Cooper, Cape Man, aquella comedia protagonizada por Ringo Starr, pero uno de sus trabajos más recordados de los últimos años sería Rush Hour. Aquella buddy movie protagonizada por Chris Tucker y Jackie Chan. Este último, fanático de Operación Dragón, le pediría al estudio contratar al compositor para, de ese modo, realizar una composición similar a la cinta de Bruce Lee. Lalo continuaría participando en las secuelas, pero ya en el nuevo milenio, y pasando de los 70 años, se establecería en Los Ángeles disfrutando de su familia compuesta de su esposa y 2 hijos, además de cosechar los logros de su enorme y extensa carrera, siendo nombrado como Caballero de Honor por el gobierno francés, obteniendo 4 Emmys y un galardón que su trayectoria le había sido esquivo, el Oscar. Tras 6 nominaciones en su carrera, Lalo Schifrin recibía el Oscar honorífico por sus logros destacados en el séptimo arte. Este lo obtendría en el año 2018 y sería entregado por su buen amigo Clint Eastwood. No, what happened is they didn't allow that time to sell records that they were they considered immoral, and they thought that jazz was immoral. That was the problem. They did. Well, it is kind of immoral. Eh? Yeah, it is. Absolutely. But it's America's true own music, you know. Jazz is the American classical music. It is. Absolutely. Yeah. Absolutely. Absolutely. Actualmente Lalo tiene 90 años y sigue trabajando. A pesar de que el físico no le permita tocar, continúa teniendo aquel espíritu joven ávido de hacer música, componiendo para las sinfónicas más importantes del mundo. Una carrera que atraviesa 8 décadas, 80 años a través de los principales escenarios de la música, el cine, y compartiendo con artistas que alguna vez fueron sus ídolos y que más tarde pudo llamar amigos. La historia de Lalo Schifrin es la historia de un artista que siempre ha estado en movimiento, aceptando desafíos y siendo un embajador de lo clásico así como de lo nuevo, dejando su marca en cada trabajo y fortaleciendo su leyenda, la leyenda del indomable.